Hola, supervivientes de la carretera. Estamos aquí hoy para hablar de uno de los episodios más oscuros, fascinantes y letales de la historia política del siglo XX. Hoy vamos a hablar de Joseph Stalin. Pero no del Stalin dictador supremo que todos conocemos por los libros de historia, no. Hoy vamos a diseccionar sus primeros pasos. Vamos a analizar cómo fue exactamente su ascenso al poder. Porque la historia de cómo Stalin se hizo con el control absoluto de la Unión Soviética es la historia de un error de cálculo masivo. Es la historia de cómo los hombres más brillantes de una revolución subestimaron al burócrata que tenían al lado. Todo empieza cuando Vladimir Lenin gobernaba el país con mano de hierro tras la revolución. En aquel entonces, Stalin no era el número 2 oficial del país, pero, a la práctica, se estaba construyendo un camino directo hacia esa posición. Entre 1912 y 1921, Lenin consideraba a Stalin un aliado tremendamente útil. No era un gran orador como León Trotsky, ni un intelectual brillante, pero era un hombre de acción. Era el hombre que hacía el trabajo sucio, el que organizaba robos a bancos para financiar el partido en los viejos tiempos, y el que cumplía las órdenes sin rechistar. Por esa confianza, en abril de 1922, Lenin ayudó a Stalin a conseguir un puesto que sonaba increíblemente aburrido: secretario general del Partido Comunista. Sus rivales se rieron. Trotsky, Zinoviev, Kamenev, todos pensaban que era un trabajo de papeleo, un puesto de secretario para ordenar archivos y gestionar nóminas. Ese fue un error garrafal. De hecho, fue el peor error de sus vidas. Lo que nadie vio venir es que, en un estado de partido único, quien controla la burocracia, quien decide quién consigue un trabajo y quién es despedido, controla el país entero. Pero entonces, la salud de Lenin comenzó a fallar. A partir de mayo de 1922, Lenin comenzó a sufrir una serie de infartos cerebrales que lo fueron alejando del día a día del gobierno. Al tener que delegar, empezó a observar a Stalin desde la distancia, y lo que vio lo aterrorizó. Lenin se dio cuenta de que Stalin estaba manejando el poder de forma brutal. El punto crítico fue el llamado asunto georgiano. Stalin, que irónicamente era georgiano de nacimiento, trató a las minorías étnicas del Cáucaso con un autoritarismo y una crueldad que escandalizaron a Lenin. De repente, el líder supremo vio que su fiel secretario era en realidad un hombre hambriento de poder, implacable y sin escrúpulos morales. En diciembre de 1922, desde su lecho de enfermo, Lenin dictó un documento secreto que pasaría a la historia como el testamento de Lenin. En ese texto, Lenin dejó por escrito una advertencia clara. Dijo textualmente que el camarada Stalin había concentrado un poder inmenso en sus manos, y que no estaba seguro de que siempre supiera utilizar ese poder con la suficiente prudencia. Pero la cosa no quedó ahí. En enero de 1923, Lenin añadió una postdata a ese testamento. Una postdata lapidaria. Escribió: Stalin es demasiado grosero, y sugirió abiertamente a los camaradas que buscaran la forma de apartarlo de su puesto como secretario general para poner a alguien más tolerante, más leal y más educado. El punto de no retorno, la ruptura total y absoluta entre los dos hombres, ocurrió poco después por culpa de una llamada telefónica. Stalin, enfurecido porque creía que la esposa de Lenin, Nadezhda Krupskaya, estaba interfiriendo en la política y contándole demasiadas cosas a su marido enfermo, la llamó por teléfono y la insultó de la manera más vil y grosera posible. Cuando Lenin, que ya estaba muy débil, se enteró de esto, montó en cólera. Le escribió a Stalin una carta exigiéndole una disculpa inmediata y amenazando con romper toda relación personal y política con él. Y así fue. Lenin cortó lazos, pero su cuerpo no resistió más para destituirlo. El 21 de enero de 1924, Vladimir Lenin falleció. Y es aquí donde entra la genialidad manipuladora de Stalin. ¿Cómo pensáis que consiguió el poder sabiendo que el líder fundador lo odiaba en sus últimos días? Fue increíblemente astuto. Cuando Lenin muere, su heredero natural a los ojos de casi todos era León Trotsky. El problema es que Trotsky estaba enfermo, recuperándose en el sur del país, en el Cáucaso, a miles de kilómetros de Moscú.
Stalin vio su oportunidad y le envió un telegrama a Trotsky dándole una fecha falsa para el funeral de Lenin. Le hizo creer que el entierro sería el sábado y no el domingo, convenciéndolo de que era materialmente imposible que los trenes llegaran a tiempo. Trotsky, engañado y enfermo, decidió no hacer el viaje. El resultado visual de esta jugada fue devastador para Trotsky y oro puro para Stalin. El día del gran funeral de Estado, Stalin fue quien cargó el féretro. Stalin fue quien dio el discurso principal, jurando lealtad eterna al difunto líder. Salió en todas las fotos como el único discípulo fiel, el hijo espiritual de Lenin. ¿Y Trotsky? Trotsky parecía un arrogante, un hombre tan engreído y desconectado que ni siquiera se dignó a aparecer en el entierro de su propio líder. La opinión pública y el partido empezaron a dudar de él. Pero a Stalin todavía le quedaba un obstáculo gigante: el famoso testamento de Lenin. En mayo de 1924, poco antes del vital 13º Congreso del partido, la viuda de Lenin, Krupskaya, cumplió la última voluntad de su marido y entregó el testamento. El documento donde Lenin pedía explícitamente destruir la carrera política de Stalin. El testamento se leyó en una reunión a puerta cerrada, solo con los líderes del Comité Central. La tensión en esa sala debía ser insoportable. Era el fin de Stalin. Estaba acorralado. Pero en ese momento, demostró ser un maestro del teatro político. Lejos de enfadarse, Stalin bajó la cabeza, puso cara de humildad absoluta, fingió estar profundamente herido y ofreció allí mismo su renuncia. Dijo que si el partido lo consideraba indigno, él daría un paso al lado. Y aquí es donde los otros líderes cometieron el error que les costaría, literalmente, la vida. Grigori Zinoviev y Lev Kamenev, dos de las figuras más poderosas del momento, odiaban profundamente a Trotsky. Temían que, si Stalin caía, Trotsky se convertiría en un dictador militar gracias a su control del Ejército Rojo. Pensaron: Stalin es un bruto, sí. Es rudo y carece de cultura, pero es uno de los nuestros. Es controlable. Podemos manejarlo. Pero Trotsky es un genio peligroso. Así que, para frenar a Trotsky, Zinoviev y Kamenev decidieron salvar a Stalin. Tomaron la palabra y convencieron al resto del comité de que Lenin estaba muy enfermo cuando escribió ese testamento, de que su mente estaba nublada por los infartos y no pensaba con claridad. Argumentaron que Stalin ya había aprendido la lección y propusieron mantener el documento en secreto. Decidieron no publicarlo para todo el partido. El testamento de Lenin quedó enterrado, y con él, la última oportunidad de detener a la bestia. Lo que Zinoviev, Kamenev y Trotsky no entendieron fue lo que Stalin había estado haciendo en las sombras todos esos años. Como secretario general, Stalin no solo ordenaba papeles. Había llenado el partido entero, de arriba a abajo, con miles y miles de funcionarios que le debían lealtad absoluta. Les había dado un sueldo, un apartamento, un puesto de poder local. Y cuando llegaron los congresos posteriores y llegó el momento crítico de votar sobre el futuro de la Unión Soviética, la trampa se cerró. Sus brillantes rivales subían al estrado y daban discursos espectaculares llenos de alta filosofía marxista y grandes ideas. Pero Stalin no necesitaba dar buenos discursos. Sus rivales tenían las ideas, pero Stalin tenía los votos. Las asambleas estaban llenas de sus hombres, que abucheaban a Trotsky y aplaudían a Stalin sin importar lo que dijera. Con el tiempo, Stalin aplastó a Trotsky, obligándolo al exilio. Y después, irónicamente, se volvió contra Zinoviev y Kamenev, los mismos hombres que le habían salvado la vida política en aquella reunión secreta. Pero cómo se deshizo de ellos, cómo instauró el terror absoluto y cómo las purgas bañaron de sangre a la Unión Soviética, eso, supervivientes, es una historia para el episodio de mañana. Fin.